Hola, bienvenidos al Rincón de Ani. Feliz año, el primer video de este 2026. Espero que tengan un lindo 2026. A mí siempre me gustaron los años pares, no sé por qué. Es un año uno según la numerología. Así que bueno, cada uno tendrá su ascendente astrológico de acuerdo a su fecha de cumpleaños. El mío, como yo cumplo 11 días antes del fin de año, este año voy a tener ascendente Piscis. Vemos qué nos depara. El agua nunca funcionó muy bien conmigo. Bueno, hoy estamos en nuestra sección de series que recomiendo que he visto. En el último video dije que iba a tratar de una serie que la estaba viendo y resulta que cuando la terminé de ver, oh caramba, Netflix tiene compradas solamente las primeras 2 temporadas y la serie consta de 5 temporadas. O sea que me faltaron 3. Y entonces yo dije, bueno, todo esto es entre paréntesis. Bueno, me, me hago un VPN extranjero como hice con Charms, la versión latina, la remake del Charms en realidad, pero no me funcionó esta vez. Así que bueno, tuve que googlear el final. Pero como acá analizamos los personajes más relativos o más importantes desde el punto de vista de los soles que yo le imagino cuando lo veo, bueno, basta con 2 temporadas, está bien. Pero son 5, 2 están en Netflix y de la 3 a la quinta está en Paramount, pero solamente si vives en Estados Unidos, no si vives en Argentina. O si tienes una tarjeta de crédito que esté en Estados Unidos. O un PayPal que esté en Estados Unidos. En fin, todo Estados Unidos. Bueno, y esta es la versión de Ghost de Estados Unidos, porque hay una versión de Gran Bretaña. Ghost es una serie de una pareja, que es la que está sentada en el sillón, que va a vivir a una mansión heredada por la protagonista y donde ella en el primer capítulo tiene ya le spoileo, todo el mundo sabe, el que ha visto video de esta sección, que yo spoileo, si no, no tiene gracia. La protagonista tiene un accidente, lo que le provoca una pequeña conmoción cerebral y de ahí en adelante empieza a ver y a interactuar porque ve y habla con los fantasmas que habitan en esa casa. La particularidad que todos los seres que habitan los fantasmas regulares e irregulares, porque aparecen fantasmas así como cameo, pero que no son constantes en la serie, han muerto dentro de la propiedad. Por eso, fuera de la propiedad, ellos no existen. Muy interesante ahí el guionista. Una vuelta de tuerca muy, muy buena. Bueno, la protagonista es Ross McClaver. Espero decir bien el apellido porque la verdad. Hacía de Samantha. Ella hereda la casa, como dije anteriormente, y tras un accidente empieza a interactuar. Ella es tatara de uno de los fantasmas, que fue una de las dueñas de las propiedades, ¿no? Por la propiedad son esas propiedades que heredan, que han sido siempre de una familia, por generación tras generación, etcétera. Bueno, a ella le asigné el signo Piscis. No sé por qué siempre es como una presunción mía que todos los piscianos hablan con fantasmas. No, bueno, yo este año tengo ascendente Piscis, pero no hablar con ninguno porque ahí sí que muero junto al fantasma. Em, no, simplemente por el grado de empatía que tienen con otros reinos. Nada más que por eso, no porque hablen. Y aparte, si uno ve la serie, Samantha era muy, no tanto espiritual, pero sí muy empática, siempre queriendo agradar al otro. Bueno, entonces, bueno, también podría haberle asignado otro signo, pero me quedo con Piscis. Pueden discrepar, de paso comentan y me crece el algoritmo, gente. Bueno, este es, uy, acá el nombre es impronunciable. Vamos a decirle Cash, porque no puedo pronunciar el nombre. Ambudkar, Dios mío, es de origen indio. En la serie, por suerte, se llamaba Jay. A él le asigné el signo de Tauro. Me lo imaginé como un taurino porque él es chef.
Tauro siempre está muy relacionado con la comida, con el gusto por la comida, los placeres, también cocinar o comer. Pero en este caso era cocinar. Él no ve y no habla con fantasmas, entonces por eso muchas veces se siente fuera de la rencilla o de las historias o de todos los amigos que tiene su mujer, porque él al mudarse con ella perdió sus amigos, se siente muy solo. Entonces a veces como que interactúa a través de ella, pero y una vez que fue poseído en un capítulo, pero en realidad él no ve. Y Tauro es muy raro que un taurino con mucha tierra pueda llegar a ver o creer en algo que no sea tangible. Así que bueno, por eso le asigné ese signo. Vamos con los primeros. Estos que vienen de acá en adelante son los fantasmas. Devan Long hacía de Thor o Thorfinn. Él era un... eh, esto es como el personaje de Thor, justamente. Era un vikingo, ahí está, no me salía la palabra. Un vikingo que había muerto hacía mucho, mucho tiempo. Había ido supuestamente a conquistar parte de la tierra, que no era nada en ese momento. No había casa, no había mansión. Y sus compañeros lo habían dejado en el barco, lo habían abandonado. Y él murió deambulando por ahí a raíz de un rayo que le impactó en el casco que le cubría la cabeza. Bueno, a él le asigné el signo de Aries no solamente por el rayo, sino por la personalidad, era muy, era el más chicharachero de todos los fantasmas, el más calentón, el que no le gustaban ciertas cosas, y a su vez, y en cierta parte tenía una postura tierna a veces. Entonces, no sé, lo linkeé mucho con un Aries irrespetuoso de primera plana, pero si uno rebusca ahí, puede encontrar otras cosas. Bueno, sigamos con Roman Zaragoza. Él hacía de Sas, un indio que vivió y que creo que era el fantasma más antiguo. Eso no lo pude dilucidar y como vi las dos primeras temporadas nada más, no se pudo dilucidar bien si era anterior a Thor o después. La causa de muerte cuando él era una persona no fantasma no se explica en toda la serie. Porque yo también googleé si alguna vez se explicó y no se explicó, así que no se sabe de qué murió, probablemente de alguna enfermedad. Y bueno, a él lo identifiqué con el signo de Géminis porque era un gran narrador de cuentos. De hecho, hay un capítulo donde él cuenta, valga la redundancia, que el padre le regala la pluma que tiene ahí atrás en su outfit, que era un premio a todas las personas que contaran buenas historias dentro de su tribu. Y él era el dueño de la pluma, por lo tanto era el contador de historias. Y por eso le asigné Géminis, que nada mejor que un geminiano para contar una buena historia, con muchos personajes sobre todo. Bueno, seguimos con Brandon Scott, que hacía del capitán Isaac Hintooth. Yo no sé, gente, por qué se ponen nombres tan difíciles. Él era, valga la redundancia también, o no, era un capitán de la guerra de la secesión estadounidense y murió de disentería cuando era humano. A él le asigné obviamente el signo de Capricornio porque era de alta alcurnia, se creía una persona más importante de lo que realmente fue, se asombraba que no existieran libros en su nombre, biografías, bueno, etcétera, muy chistoso su personaje. También él tenía una orientación sexual no aceptada en la época, entonces que se puede liberar después de muerto y después del trabajo de Sam sobre todo, que los ayuda a todos de alguna manera. Así que bueno, a él le asigné Capricornio por eso, por creer así como el engreído y al que todos tenían que más o menos rendirle pleitesía. Es muy gracioso este personaje. Bueno, ella es Rebecca Wisoki, hacía de Hetty, esta es la parienta lejana de Sam, una de las dueñas de la casa, de la mansión.
Ella murió por una sobredosis de, no sé si puedo decir la palabra, porque creo que ya dije una que me pueden llegar a bajar el video, em, de coc, que se usaba mucho en esa época, en el siglo, y ella vivió en el siglo XIX, 1800 y pico. Le asigné el signo de Virgo porque era muy remilgosa. Esto se tiene que hacer a mi manera, todo limpito, todo. Las reglas de conducta, incluso me hace acordar una tía mía, que no es Virgo, es Leo. Pero igual todo tiene que ser así, limpito y acá y fregar y fregar. Fregar en el sentido de que todo esté limpio, pero como ella era de la alta sociedad, no que fregara a ella, sino que fregara a otro, ¿no? Pero bueno, todo putilloso, muy crítica, muy prejuiciosa. Y parte de esos prejuicios los va perdiendo las temporadas de la serie por la ayuda de los demás fantasmas y de Sam, que hace que puedan interactuar. Tengamos en cuenta que estos fantasmas que yo estoy describiendo ya convivían antes de Sam, supuestamente. Pero lo que pasa es que solamente hablaban y se veían entre ellos. Ahora podían interactuar con un mortal o persona viviente, como le solían decir ellos. Bueno, esta era Hetty. Sigamos con Danielle Pinnock, que hacía de Alberta. Ella fue una cantante del siglo XX que murió en la propiedad, que en ese momento la regenteaba un hijo de Hetty. A ella la Petit Suisse con Ben, no, supuestamente, y después se descubrió que fue el hijo de Hetty por celos, porque también estaba en pareja con la pareja de... No era Hetty, era Alberta, ella sí Alberta, perdón. Alberta era la cantante que murió, la petizuaron. Entonces, bueno, y era el hijo de Hetty el que la petizuiz por celos, porque ella formaba parte, ella sin saberlo, su pareja era también pareja del hijo de Hetty. Uy, todo un lore se armó ahí cuando se descubrió. Pero bueno, al final por lo menos ella pudo resolver su caso pendiente, porque esto es lo importante también. Se sobreentendía, o ellos entendían los fantasmas, que cuando podían resolver su caso pendiente, eh, podían ascender al cielo y no quedarse atascados ahí en la mansión como estaban. Pero después se fueron dando cuenta que que iban resolviendo los casos pendientes, que se iban sabiendo los secretos y que ellos seguían ahí. Entonces llegaron a la conclusión de que a veces se puede saber toda una historia y uno quedar siempre atado por algo invisible a un lugar determinado. Pero bueno, a esta Alberta le asigné el signo de Libra porque era, bueno, por la estética, por la música. Ella era muy coqueta. De hecho, su outfit con el que está todas las temporadas es con el outfit que Petit Suisse. Y era todo un poema de una cantante de jazz de la época de los 20. Así que bueno, esta es Alberta. Bueno, de Alberta podemos comentar un poco más también. Era muy graciosa, muy, muy graciosa. Y de hecho tenía eh, pretendientes fantasmas que querían conquistarla, pero ella no quería estar con nadie. O sea, es como que quería estar sola nada más. Bueno, esa parte sí me pareció raro asignando en un libro, pero bueno. Sigamos con ella, que es Sheila Carrasco, que hacía de Susan Flower, que era una hippie de los años 60. Esta también es una de las más graciosas. Ella cuando era mortal murió por estar, bueno, imbuida en sustancias de esa época, de la época de Amor y Paz, y queriendo abrazar un oso no le fue muy bien en ese abrazo. Y bueno, Petit Suisse siendo víctima del oso. Bueno, Susan era el personaje, era muy divertido también, siempre estaba. Esto también comenté, si bien Jay no podía interactuar con los fantasmas, si él los atravesaba o cualquier mortal, se sentía como influido por las energías del fantasma o las que tenía el mortal antes de pasar a ser fantasma.
En este caso, cuando la atravesaban a Susan o Flower, estaban en un éxtasis como en otro mundo, como si hubieran tenido una inyección, por decirlo de alguna manera, de sustancias y quedaban como vagando, contando pajaritos. Bueno, a ella le asigné el signo de Acuario porque muy disruptiva, muy... no estoy acá, estoy un pie acá, un pie en otro lado. Por eso, aparte Piscis ya lo tenía ocupado. Entonces, Acuario es el otro signo que a mi entender tiene que ver mucho con la disruptividad y con querer irse a otros mundos, porque ella se quería ir a otros mundos, su mente estaba en otros mundos, pero por ahí decía cosas muy inteligentes y adelantadas. Bueno, sigamos con Richie Moriarty, que hacía el personaje de Pete. Pete murió en los años 80, ahí en la mansión. Él era instructor de las niñas Boy Scout y por un error de seguridad fue atravesado por una flecha, como lo están viendo, y bueno, caput. Pete es el más bueno de toda la serie, al que todos los fantasmas le hacen bullying, el que todos saben que pueden como convencer de que haga algo muy influenciable. A él le puse el signo y le asigné el signo de Cáncer porque es muy protector con todo el grupo, siempre quiere hacerlo mejor, muchas veces se pone como último. eh, y eso tiene que ver un poco con la energía de Cáncer. Ya sé que también una de las manifestaciones es todo el tema y el lore con la maternidad, pero también eso de querer proteger. Y él, muchas veces, el resignarte se confunde con sentirte inferior, pero no. Muchas veces uno se resigna en el afán de proteger a los que cree su tribu, su clan. Son palabras muy cancerianas. Tribu y clan. Anoten, a los que les gusta astrología. Y bueno, para terminar con los fantasmas, por fin, porque son bastantes, terminamos con el actor Asher Grudman, que hacía de Trevor. Él murió en finales de los 80, principios de los 90, porque entendía un poco de internet y de celulares. Así que bueno, él era un broker incipiente, y él pasó al estado fantasmal en una fiesta con sus amigos en la mansión. Es como que eligió la pastilla equivocada y bueno, Petit Suisse. Y en un hecho confuso, antes de su muerte, perdió los pantalones. Entonces, durante toda la temporada de la serie, él es un fantasma sin pantalones. Bueno, este es un personaje muy chicharrachero, muy alegre, muy galán, siempre encendía la fiesta. Tampoco quería conflictos, pero era el más, como que cuando entraba él entraba la alegría. Y aparte del chajarrillo del pantalón que se lo hacen mucho. A él le asigné mi sol, Sagitario, porque generalmente Sagitario siempre es alegría a donde quiera que va, aunque yo no lo demuestre. No significa que mis consuetudinarios que tengan el mismo sol, y conozco mucha gente que es la alegría de la vida con este signo, y conozco otros, por tanto me conozco a mí misma, que no. Así que, bueno, pero Trevor, se los recomiendo esta serie. Bueno, estaría bueno al que le gusta ver una serie y terminarla. Bueno, es medio imposible porque ya les dije al principio por qué. Pero al que le gusta por ahí entretenerse y le llama la curiosidad, es algo que capta, porque, y al que le gusta cosas de fantasmas, sin llegar al nivel del susto, también. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, el primero del año, medio accidentado, hayan entendido el concepto de cada fantasmí, tengan deseos de ver, aunque sea 2 temporadas, si no pueden llegar a ver las 3 últimas, y es muy llevadera, son capítulos muy cortitos, y bueno, me gustaría que me dejen en comentarios su parecer, qué otra serie les gustaría que analice. Están poniendo en Netflix El hombre de tu vida. Yo lo vi en su momento en televisión con el gran Guillermo Francella, que ya lo he dicho, es mi actor favorito, y
y no analicé el encargado. Bueno, astrológicamente, porque no hay tantos personajes, por eso no lo hice. Es como que el personaje es él y no tiene gracia un solo personaje analizarlo. Por eso no lo hice. Lo tengo de claro, porque yo tengo un podcast de nuestro emprendimiento de coaching, así que, y ahí lo analizamos desde el punto de vista del coaching. Así que bueno, a todos le encontramos un punto de vista muy sagitariano, ¿eh? Bueno, dejen like, comenten y suscríbanse si les gusta este contenido. Nos vemos en otro video.